Disculpe, ya está hablando el doctor. No, al parecer tiene problemas con el audio, pero ahora me Pensaba que escucha. eso no... ahora sí, doctor. ¿Escuchan todos? Sí, doctor, ahora sí se escucha. Ok, entonces no me habían escuchado lo que decía al inicio. Les decía, No, tenemos problemas con la asistencia, principalmente la asistencia a los laboratorios que tienen un valor de 40 puntos. Los estudiantes recurren a mí, ya sea por la noche o por la mañanita, diciéndome que no van a poder llegar o que no pudieron llegar. Mi clase es de servicio, yo no puedo tomar decisiones por ustedes. Ustedes deben de comunicar cuando les ocurra esto a lo inmediato. Según reglamento son 72 horas. Deben de comunicar a la doctora Blandón para que ella directamente hable con la doctora Ninoska Delgado, que es la secretaria académica, o si no encuentran a la doctora Blandón, pues buscan la secretaría de su facultad, dan a conocer los motivos por los cuales no asistieron. Si tienen alguna constancia médica, la presentan para que la doctora Ninoska haga una carta justificándolos. De otra manera, yo no puedo hacer nada y yo tendría que ponerle cero en esa actividad evaluada. Esa es la situación que está comenzando a ocurrir, que se dio en el primer parcial, pero que ahorita pues ya son más de 6 estudiantes los que me llaman y me dicen cosas y yo no los puedo resolver. Es la facultad de ustedes la que resuelve. Se los digo para evitar problemas posteriores. Han escuchado todo, ¿verdad? Si alguien no escuchó, pues habemos varios compañeros que estamos ya conectados que podemos señalar algo al respecto. Espero que Edward haya escuchado para que les oriente a todos con un mensaje de que cada vez que tengan una inasistencia en cualquier componente deben de reportarlo a su coordinador de año o a la Secretaría Académica con la doctora Ninoska Delgado. Pues bien, vamos a proceder a, a iniciar la clase de hoy. Esta es una unidad nueva. Esta unidad se vale de todo lo visto en las 2 unidades pasadas para ahora sí proceder a conocer las propiedades intrínsecas que tiene una célula para poder generar vida. Además, nos permite conocer cómo la célula funciona. Y vamos a ver de que esta es la unidad un poquito más tequiosa, un poquito de más cuidado de ver algunos detalles para poder seguir las secuencias. En la clase pasada nosotros vimos la estructura, vimos las propiedades que tenían los ácidos nucleicos. Ahora, en esta unidad vamos a ver cómo estos ácidos nucleicos, cumpliendo su función, permiten que la vida sea perpetuada de una generación de células a la siguiente generación de células. Como introducción, vamos a recordar de que los ácidos nucleicos tienen mucha importancia en lo que es la división celular. En el caso de las células eucariotas, que son las que forman parte de nuestro organismo, los dos ácidos tienen funciones. Por ejemplo, el ácido conocido como ADN o ácido desoxirribonucleico tiene la gran importancia de ser el almacén y el sitio desde donde se generan la información genética que va a ser entendida por la célula y que le va a permitir a la célula realizar una serie de funciones sintéticas, sea de proteínas, sea de otro tipo de
de estructuras químicas que le permitan continuar con su vida. En el caso del ácido ribonucleico o ARN, su función en los organismos unicelulares y en los organismos más primitivos es la de, además de almacenar la información, transmitir la información. Pero en el caso de las células eucariotas, su principal función es la de ir desde el DNA, que es el mismo que lo elabora a él y lo genera a él, y tomar de allí la información que se necesita en el citoplasma para el buen funcionamiento de la célula. Estos dos ácidos nucleicos, aunque costó mucho llegar a determinar que eran ellos los responsables de toda la vida en sí, unos como almacenamiento y los otros como mensajeros, todavía nadie se preocupaba de saber en qué condición estaban dentro de la célula, en qué lugar estaban en la célula o cómo se manifestaban en estas células. Esta interrogante fue satisfecha cuando se conoció que habían ciertas partículas visibles dentro de la célula que durante las divisiones celulares cambiaban de estructura, cambiaban de forma y tenían movimiento. Es decir, por fin se logró conectar que el ADN y el ARN, que generalmente aparecían en el núcleo, uno de ellos, el ADN, se quedaba dentro del núcleo y el otro salía al citoplasma. Pero que cuando había una división celular, se hacían visibles estructuras que en primera instancia fueron llamadas cromosomas, porque tenían la capacidad de ser coloreadas con algunos tintes que reaccionan con los ácidos, y que estos posiblemente su composición química era ADN y algo más. Es decir, se determina que los cromosomas son los portadores físicos de los genes y que los genes están hechos de ADN. Entonces, veamos un poquito esta historia. Aunque Mendel suministró datos muy convincentes de que existían factores que eran independientes y que él nunca les llamó genes, fueron otros científicos los que le pusieron el nombre de genes, y que estos factores o genes controlaban los rasgos hereditarios, nunca Mendel se preocupó en primera instancia de definir cuál era la naturaleza física de estos elementos o dónde se encontraban en el organismo. Pasó cierto tiempo desde el trabajo de Mendel hasta el descubrimiento por algunos biólogos que se ocuparon de investigar cuáles eran las bases físicas de la herencia dentro de la célula. Pues bien, para el año 1880, varios biólogos investigaban estas estructuras recién vistas por la aparición del microscopio óptico. Dentro de las personas que investigaban y veían qué de nuevo descubrían dentro de la célula, está el biólogo alemán Fleming, que realizó observaciones en el año 1880 y vio que además del citoplasma había un núcleo, pero que este núcleo en ciertos momentos de la vida celular presentaban estructuras que podían colorearse. Cuando Fleming descubre esto, descubre también que parecía ser que el núcleo se desaparecía cuanto más firme se hacía la tinción de estos pequeños
estructuras. Entonces, Fleming logró determinar que este material dentro del núcleo se organizaba como largas hilos o filamentos que eran visibles, y él le llamó cromosoma, término que significa corpúsculos coloreados. Luego, otro científico de apellido Boveri concluyó que el proceso de ordenamiento del desarrollo es dependiente de cierta combinación particular de cromosomas. Es decir, dentro de todo el desorden de todos los filamentos, de alguna manera, algunos filamentos se buscaban entre sí, lo que hacía que... Aló, cierra el micrófono, por favor. Si acaso no va a preguntar algo, cierra el micrófono. Pues bien, entonces Boveri decía que los cromosomas individuales poseían características o cualidades, aunque parecidas, no iguales. Por ejemplo, yo quiero decir lo siguiente, que si un cromosoma llevaba la información para que el individuo fuese alto, no necesariamente su cromosoma hermano, todavía no hemos hablado de esto, pero sí, el cromosoma que él buscaba para aparearse, debía de responder a la característica alto. Tal vez respondía a la característica bajo. Aunque Boveri no logra demostrar, porque todavía no se identifica específicamente al gen, sí ya evidencia que hay cierta, dentro del desorden de lo que es una estructura que posteriormente llamaron cromatina, que son los filamentos visibles de los cromosomas en su primer inicio, había la búsqueda de una dependencia muy particular de cualidades, es decir, de características. Esta fue la primera evidencia de que había una diferenciación cualitativa entre los diferentes cromosomas. Para 1903, Walter Sutton publicó un artículo en el que destaca que de manera directa los cromosomas son de verdad los portadores físicos de los factores genéticos que mencionaba Mendel. Sutton observó la formación de los espermatozoides en saltamontes y en ascaris. ¿Por qué en saltamonte y por qué en ascaris? Ya lo que hicimos en el laboratorio sobre mitosis, les habíamos señalado nosotros que una de las plantas, y que lo hacíamos por eso en plantas, que tenía los cromosomas más grandes era la planta de cebolla. Porque en los animales los cromosomas son muy, muy pequeños. En el caso de los animales, los cromosomas más grandes son los de los saltamontes y los de la Ascaris lumbricoides. Y esto hace que sea más posible observarlos y decir qué condición podían presentar. Entonces, cuando se examina con detalle a estos cromosomas, se ve que tienen una forma y un tamaño que podía coincidir entre todo el grupo de cromosomas que se estaban observando y se podían formar parejas. Es decir, los cromosomas aparecían en pares y que estos pares eran idénticos. Luego de esto, se ve que hay un cromosoma que no se parece a ninguno de los demás y a este le llaman accesorio. Con el pasar del tiempo se determinó que este cromosoma se correspondía con el cromosoma X, que es el que determina el sexo, y que por lo tanto, si no hay uno igual que él, entonces él no tiene pareja. Por lo tanto, entonces Sutton
comprobó la presencia de pares de cromosomas y es Sutton el que le nombra cromosomas homólogos. Como producto de este nombre, se ve entonces una correlación perfecta con los pares de factores hereditarios descubiertos por Mendel. Es decir, por cada gen presente en un cromosoma homólogo, hay otro gen en la misma posición y a la misma altura que está en el cromosoma hermano. Pero Sutton también descubrió algo muy fascinante. Él descubre, como habíamos dicho, de que por cada gen que está en un cromosoma debe de haber un gen homólogo en el otro cromosoma. A esto después se le llamó paralélico, si ustedes se acuerdan, cuando decimos el alelo recesivo, el alelo dominante, etcétera, etcétera. Sutton descubre que los genes siempre están unidos sobre los cromosomas, al igual que un rosario de los que rezamos el rosario, vemos de que cada cierta distancia hay una pelotita. Entonces, de esta misma manera se muestran los genes sobre los cromosomas. Y como ya se había descubierto por él mismo los cromosomas homólogos, entonces él señala lo siguiente, que un progenitor debe de pasar a un grupo completo de genes a su descendencia, justo como los cromosomas intactos se pasan a la siguiente generación. Y es Sutton el que crea la idea o la palabra de que todos los genes sobre un cromosoma están ligados. ¿Qué significa esto? Que si un cromosoma va a parar a una nueva célula, ese cromosoma, que es portador de los genes, lleva a todos los cromosomas, a todos los genes que están presentes en él, como un grupo que no se puede separar. Vista esta idea, y si esta idea fuera 100% cierta, todos nosotros seríamos igualitos. Si tenemos los ojos cafés, todos seríamos ojos cafés. No habría la posibilidad de que aparecieran ojos azules, verdes o celestes, porque los cromosomas que tienen los genes no pueden separar a esos genes. Pero posteriormente se lo que se conoció como entrecruzamiento y recombinación. Vamos a hablar de esto y vamos a tratar luego de explicarlo en palabras, explicarlo con el gráfico. Aunque ya estaba confirmada la vinculación, es decir, la unión de genes en grupos sobre un mismo cromosoma, a lo que se le conoció como grupo. La relación entre los alelos sobre el mismo cromosoma todavía era incompleta o no se podía explicar. En otras palabras, los alelos de dos genes diferentes, como por ejemplo los que codifican que una mosca tenga un ala corta, pero que tenga el cuerpo oscuro, que estaban presentes o se hallaban juntos en un cromosoma, al observar la descendencia de esta mosca, al observar a sus hijos, se esperaba que siempre estuvieran relacionados lo que era el cuerpo oscuro y lo que eran alas cortas. Pero lo que sucedía era otra cosa. No siempre estaban unidos durante la producción de los gametos. Esto explicaba algo, que las características maternas y las paternas que son heredadas por un individuo en sus cromosomas homólogos se pueden separar, se pueden mezclar y pueden terminar en el mismo cromosoma de un gameto. Por otro lado, dos características que se heredaron juntas en el mismo cromosoma
también se podían separar la una de la otra y colocarse al final en gametos diferentes. Es el señor Morgan en 1911 que formula la explicación sobre la posible ruptura de ligamiento. Morgan sugirió que el fenómeno, al que él llamó entrecruzamiento o recombinación genética, podía explicar la aparición de descendientes recombinantes que procedían de combinaciones inesperadas de las características genéticas. Antes de ver el esquema, vamos a recapitular estas situaciones. Se esperaba que si existía un grupo ligado, es decir, si habían genes sobre el mismo cromosoma, estos nunca se iban a separar. Y se nos da el ejemplo de alas cortas y cuerpo oscuro. Pero en realidad, en los hijos y en los nietos de esos padres que tenían la característica, aparecía la característica igual que los padres o diferente que los padres. Esto motivó a una mayor observación, pero no había explicación al respecto porque existía el concepto de grupo ligado. Es Morgan el que dice, si un cromosoma se rompe, entonces este cromosoma permite que haya un entrecruzamiento de segmentos cromosómicos, lo que provoca que haya recombinación genética. Y esto explica por qué hay hijos diferentes a los padres. Veamos. Este cromosoma morado es un grupo ligado y se va a ejemplificar solamente con dos genes, con el gen B mayúscula y el gen W mayúscula. Quiere decir que si el grupo es ligado, donde vaya el gen B, tiene que ir el gen W mayúscula. Su cromosoma hermano o su cromosoma homólogo, a la misma altura, tiene al gen B y al gen W, pero no lo tiene en la misma condición. En este caso lo tiene lo que nosotros decimos recesivo y está representado por una B minúscula. La B minúscula y la W minúscula están sobre el mismo cromosoma. Entonces, este es otro grupo ligado. Donde vaya B mayúscula, va W mayúscula. Donde vaya B minúscula, va W minúscula. Esa era la regla. La regla se viola y termina o trata de explicar el cómo se viola el señor Morgan. Veamos lo siguiente. Comienza una división celular. Antes de que la división se dé, los cromosomas homólogos se buscan y se aparean gen a gen. Es decir, si ustedes ven aquí el cromosoma homólogo morado ya está duplicado. Se sintetizó una nueva hebra de ADN y se formó una nueva estructura idéntica, por eso tiene el mismo color y tiene las mismas letras. Lo mismo ocurrió con el homólogo anaranjado. Tiene su misma información a la misma altura. Sucede que al aparearse estos dos cromosomas, sin querer, entrelazan parte de su estructura. Por ejemplo, aquí se montó el morado sobre el naranja. Si ustedes ven, a este nivel, si ocurre lo que Morgan decía, una ruptura o el cromosoma se revienta, por decirlo así, entonces las secciones reventadas son capaces de unirse y al final intercambiar el segmento que tiene el gen mayúscula con el segmento que tiene el gen minúscula. Veamos los resultados. Uno de los
extremos de los brazos cromosómicos que no sufrió cambio, permanece igual que lo tenía su papá que lo heredó. Pero el otro extremo, aquí donde se entrecruzó, logró combinar un segmento que antes no le pertenecía con el segmento paterno y formó un cromosoma que cambia su información en el caso del gen B mayúscula, porque ahora lo presenta en minúscula. En el otro cromosoma paterno que no participó, o que sí participó porque aquí perdió un trozo, vamos a encontrar la combinación, pero a la inversa. El gen en mayúscula B y el gen en minúscula W. Pero si vemos los colores, nos indica que hubo un intercambio de segmentos que se conoce como recombinación genética. El otro cromosoma doble no sufrió ningún entrecruzamiento y por lo tanto permanece igual que el cromosoma original que tal vez lo dio su mamá. La combinación de elementos hace que esta mosca tenga el cuerpo oscuro y las alas cortas. En cambio, aquí vemos, perdón, el cuerpo claro y las alas cortas. Aquí vemos el cuerpo oscuro por el intercambio que se dio y las alas largas. Luego vemos una mosquita que tiene el cuerpo oscuro y las alas chiquitas. Pero en el otro caso vemos una mosca que tiene el cuerpo claro, pero las alas pequeñas. Entonces, si el padre era cuerpo gris, pero cuerpo, sí, gris claro, y las alas largas, y la madre era lo inverso, nosotros vamos a encontrarnos ahora 4 tipos de descendientes. Uno que era igual que el padre, otro que era igual que la madre y otros con nuevas características combinadas que tienen cuerpo oscuro y alas cortas o cuerpo claro y alas cortas. Este es el principio de la recombinación que posteriormente se sigue en los cursos de genética. Yo quisiera ver si alguien me señala algo. Amy Espinosa, Amy Yulisa Espinosa, abra su micrófono y me dice si entendió qué cosa es un grupo ligado. Bueno, como ven, la señorita no está presente y ya habíamos señalado que íbamos a hacer en esos casos. Ok, Eric, Alexander Briones, se supone que estás conectado. Sí, ¿Me podrías decir qué entendiste por entrecruzamiento? lo que está representado en Sí, sí, lo que sí, usted acaba de explicar dice sí, sí, que puede haber un entrecruzamiento que algunos grupos se pueden formar de cuerpos grandes, si se entrelazan pueden formar un cuerpo grande y alas pequeñas y también pueden formar con diferentes colores. sí. Bueno, usaste la otra palabra. Vemos que hay una relación entre lo que es el entrecruzamiento y lo que es la recombinación genética. Lo que hacía Morgan era tratar de decirnos que los cromosomas podían romperse y de esta manera combinar una característica con otra que antes no existía. Bien, continuemos un poco con la clase. Pues estamos por aquí, ¿verdad? Ok, entonces, esto nos deja la única lección de que, primero, todos los genes que
que gobiernan las características de un individuo están sobre los cromosomas y que estos cromosomas pueden unirse o reconocerse como pares homólogos y que tienen los mismos genes a la misma altura y por lo tanto pueden. Doctor, ¿Sí? doctor, ¿Sí? se quitó la diapositiva. ¿Perdón? Se quitó la diapositiva. Ah, ya la pongo de nuevo, ya la pongo. Espera. ¿Listo? ¿Ya están? Sí, ahora sí. Ahora Ok. sí. Entonces, decíamos que la lección final era que los genes estaban sobre los cromosomas, que los cromosomas podían romperse y volverse a combinar, y que por lo tanto esto le daba la importancia a los cromosomas de ser los portadores del material hereditario o ADN. Ahora lo que vamos a tratar de explicar es algo que siempre nos confunde en la secundaria. Los cromosomas y la cromatina son la misma cosa. Sí, si lo ven en amarillo, ahí dice son dos formas de existencia de un mismo material fundamental. Lo que sucede es lo siguiente, que en el núcleo de una célula eucariota que contiene ADN, el material hereditario puede estar en dos situaciones físicas. El ADN no es una hebra desnuda, sino que está unido siempre a proteínas para formar una sustancia compleja que se llama cromatina. Es decir, la suma del ADN más ciertas proteínas le da la constitución de una hebra o filamento llamada cromatina. La cromatina está presente siempre en los núcleos que no están en división, pero esa misma cromatina se condensa en las células que sí están en división, sea mitótica o meiótica. Entonces, el nombre de cromatina es cuando la hebra está simplemente unida a la histona y está estirada. Y el nombre de cromosoma es cuando esa hebra se condensa y forma una estructura más gruesa que se llama cromosoma y que es muchísimo más visible. Aquí está la definición de cromosoma. Es un filamento muy condensado de ácido desoxirribonucleico que es visible en el núcleo de las células durante la mitosis. El número de estos cuerpos es constante para cada especie animal o vegetal. Después vamos a ver el ejemplo de la especie humana. Es decir, cada especie tiene un número definido de cromosomas y estos se van a hacer visibles siempre que la célula entre en división. En cambio, la cromatina es una sustancia compleja constituida por ácidos nucleicos y proteínas que se encuentran en el núcleo de la célula, que se tiñe con colorantes básicos como la anilina y que presenta semejanzas en cuanto a que toda la estructura cromatínica está como enredada dentro del núcleo y no se puede definir cuántas unidades de cromatina hay. Se definen hasta que esta cromatina comienza a enrollarse y se hacen visibles ahora con un nuevo nombre que es cromosoma. Por lo tanto, son la cromatina y los cromosomas dos formas de existencia de un mismo material fundamental. El cromosoma es cada uno de los pequeños cuerpos en forma de bastón en que se organiza la cromatina condensada en el núcleo celular. Este se hace visible en la mitosis y en la meiosis. Si una célula no está en división o mitosis o meiosis, no podemos ver cromosomas.
cada uno de los cuales se divide longitudinalmente y da origen a dos cadenas gemelas. Veamos. Los cromosomas están compuestos de ADN y proteínas, y el ser humano tiene 46 cromosomas. Aquí están, estos son cromosomas humanos, formando el par homólogo. Han sido usados cierta fluorescencia para que se identifique mejor y se apareen y podamos nosotros poder aparearlos. Si ustedes ven, si hay 22 pares, estos pares son llamados 22 pares homólogos. Pero hay un cromosoma chiquitito, 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 que no tiene par con ninguno de los anteriores. Y hay otro cromosoma bastante largo y grande que tampoco, ni por su coloración ni por su tamaño, tiene a un par dentro de los anteriores. Por lo tanto, este es llamado cromosoma X. El cromosoma X también es llamado cromosoma sexual. Y yo preguntaría, si aquí tenemos 22 pares de cromosomas homólogos y un par sexual que es XY, ¿a qué estaría representando Byron? Esa estructura que nosotros estamos viendo en este instante. ¿A quién representaría? ¿A un hombre o a una mujer? No está Byron. ¿Quién es Byron? Ay, bueno, ya les digo el nombre. Brian. O Brian, pues conteste Brian. Creo que Brian. una mujer. Pues no, señor. Cuando hay un cromosoma X y su homólogo es un cromosoma X igual que él, entonces el sexo del individuo es una hembra o una mujer. Pero en este caso es XY, un solo cromosoma X y un cromosoma Y. Por lo tanto, este cariotipo, a esta representación se le llama cariotipo. Este cariotipo pertenece a un hombre. ¿Ves? Por lo menos vamos aprendiendo un poquito poco a poco. Al lado, nosotros le presentamos que la cromatina es un conjunto de ADN más histonas y proteínas no histónicas. Veamos, una hebra de cromatina enrolla a una histona. Este enrollamiento ADN sobre histona se llama nucleosoma. Los nucleosomas, a su vez, se vuelven a enredar para formar una hebra de cromatina aún más gruesa. Este enrollamiento sobre sí misma se da, si ustedes ven, hasta 10 o 30 veces más. Y es hasta que se llega a los 700 nanómetros de ese enrollamiento que ya podemos distinguir a el cromosoma que está formado por dos cromátides hermanas. Es decir, este cromosoma, este es un dibujo, este es una foto. Es decir, este cromosoma ya pasó por el periodo de síntesis de ADN y se han producido dos hebras nuevas de ADN, semiconservativamente. Y este cuerpo coloreado ya puede ser visible y puede dársele seguimiento en una división celular. Repito, la cromatina, que está en la primera sección, y el cromosoma son dos formas de representación en dos momentos celulares distintos de un mismo material, ADN e histonas, para que se nos quede grabada esa situación. Ok, entramos por fin, después de esa gran introducción, a lo que nos compete el día de hoy, que vamos a decirlo de una manera lo más sencillamente posible. Por ejemplo, no sé si lo sabíamos, pero dentro de nuestro intestino, todo el revestimiento del epitelio intestinal se renueva a un ritmo muy rápido. En un lapso de 3 a 5 días,
todas las células del revestimiento epitelial de nuestro intestino son nuevas. ¿Qué pasó con las otras? Se murieron. Pues algunas se perdieron porque fueron desgarradas por las heces, por la formación de las heces, pero otras entraron en un proceso que se llama ciclo celular, que hizo que a partir de una célula madre aparecieran dos nuevas células hijas igualitas que ella. A este proceso es al que se le llama mitosis. También, cada 2 meses, todas las células de la piel están siendo reemplazadas por otras. Pero fíjense, aquí ocurrió en 3 días, aquí ocurrió en 2 meses. Hay una diferencia en el tiempo. Aunque tienen la capacidad de dividirse, no lo hacen con la misma velocidad. Algo está sucediendo allí y nosotros tenemos que encontrar ese porqué. Luego, si nosotros vemos, hay algunas células en nuestro cuerpo que son bastante viejitas y cada día envejecen más, pero que no pueden dividirse en otras nuevas. Este tipo de células, por ejemplo, son las células llamadas neuronas de nuestro cerebro. Si una neurona muere, no puede ser sustituida por otras nuevas. Aquí hay otro problema. Para poder comprender los mecanismos que gobiernan a la división celular y cómo esta división celular forma parte de un ciclo que es regulado bioquímicamente de alguna manera, es clave aprovechar esta capacidad para poder llegar a generar una terapia genética que nos permita resolver algunos problemas o algunas enfermedades como el Alzheimer que tenemos y que bombardea nuestra humanidad. Pues bien, la regulación va a ser motivo de otra clase. El día de hoy vamos a tratar de entender lo que es el ciclo celular. Hay 2 tipos distintos de divisiones en las células eucariotas. Una de ellas es la mitosis, que conduce a que se produzcan células que son genéticamente idénticas a la célula madre o a la célula que las originó. Y hay otra división que se llama meiosis, que conduce a la producción de células que tienen la mitad del contenido genético de la célula que la originó. Cada una de las 2 divisiones cumple una misión totalmente diferente en el cuerpo de los organismos. Y es importante entender cuál y identificar también cuál es una división mitótica y cuál es una división meiótica. Estos 2 tipos de división forman los eslabones de la cadena que hay entre los padres y los descendientes. Por eso es que en algunos momentos decimos se parece mucho a la mamá, se parece mucho al papá, se parece más a la mamá, no se parece en nada a la mamá y todos los rasgos que obtuvo fueron del papá. Todo lo provoca ese tipo de divisiones que sufren las células de nuestro cuerpo. Veamos entonces, ¿qué es un ciclo celular? Hay una población de células que pueden entrar en división, ya sea dentro del cuerpo o en un cultivo hecho en un laboratorio. Cada célula pasa por una serie de etapas que ya están definidas y que se constituyen como un ciclo celular. Un ciclo celular puede estudiarse en 2 fases principales, basados en las actividades celulares que podemos ver en un microscopio óptico. Una de las fases se llama fase M y la otra se llama interfase. La fase M
incluye un proceso de mitosis o división mitótica, durante el cual los cromosomas se han duplicado y luego se separan en dos núcleos nuevos. A este proceso se le llama cariocinesis. Y otra etapa en donde ocurre la citocinesis, durante la cual la célula se termina de dividir en dos células hijas. Entonces, el ciclo celular tiene dos momentos, un momento que se llama fase M y otro momento que se llama interfase. Si nosotros hablamos de la interfase, en la interfase el periodo entre las divisiones celulares es el momento en que la célula crece y se involucra en diversas actividades metabólicas. Es decir, la interfase son los preparativos para que una célula entre en fase M. La fase M generalmente puede durar cerca de 1 hora en las células de los mamíferos como nosotros. La interfase puede extenderse, que es la otra parte, ¿verdad? La interfase, los preparativos, pueden extenderse por días, por semanas o por más tiempo, según sea el tipo de célula y según sean las condiciones que hay en derredor de esa célula. Recapitulemos entonces, la interfase puede durar de poco a mucho tiempo, pero la mitosis normalmente dura 1 hora en los mamíferos. En la fase M, el periodo en el que el contenido de la célula se distribuye o se divide en realidad es muy exacto, pero la interfase ocurre con muchos preparativos para que se dé esa fase M. Estos preparativos incluyen que el ADN se replique y se haga doble en la célula madre. Entonces, si no hay replicación de ADN, no puede haber división celular y por lo tanto el ciclo se detiene. Por lo tanto, cuando ha ocurrido un periodo que se llama G, después vamos a ver el gráfico, que son preparativos para la formación de ciertas proteínas necesarias para poder sintetizar ADN, que es el otro periodo. Si no se da estos preparativos, no hay duplicación. Si no hay duplicación, no se puede pasar al periodo G. ¿Qué cosa es el periodo G? El periodo G es otra fase previa en donde se sintetizan proteínas que van a ser necesarias para la división. Por ejemplo, las proteínas que forman el uso acromático, las tubulinas, se forman durante este momento. Si todo esto ha ocurrido en su secuencia lógica, entonces la célula entra a la fase M o mitosis. Entonces la fase M se suma secuencialmente con todas ellas y entonces podemos decir que ha ocurrido un ciclo celular completo. Veamos. Se le llama ciclo porque cumple y cierra periodos. A los momentos de los preparativos como este y este, que aquí están engrandecidos, se le llama periodo G1, en donde la célula crece y elabora cierta proteína. Periodo S, en donde el ADN se duplica y por lo tanto ya hay cromosomas duplicados, pero no visibles, están en forma de cromatina. Y periodo G2, en donde la célula sigue creciendo y se prepara para la mitosis. Si ustedes ven, aquí hay una especie de cuchilla de un pastel. Esta cuchilla es la que representa a la fase M o mitosis. La fase M o mitosis sigue un proceso secuencial con una profase, una prometafase, una metafase, una anafase,
una telofase y una citocinesis. Cuando sale la citocinesis, en vez de haber una célula que entró en división, van a haber dos células hijas idénticas que la célula madre. Ok. Aquí ya comienza la especialidad de ustedes. Todos los ciclos celulares en vivo son iguales. ¿Toda célula puede entrar en ciclo celular? La respuesta es no. Hay células que nunca entran en un ciclo, como dijimos, las células neuronales. Y las que sí pueden entrar en un ciclo, pues se diferencian las unas con las otras de acuerdo al tipo de célula que sea. Se ha encontrado de manera general 3 categorías celulares generales que pueden cumplir con un ciclo. Por ejemplo, las células como las nerviosas, las musculares, los glóbulos rojos, que son muy especializados, no pueden dividirse. Una vez que estas células ya se han diferenciado, y esto es importante de hacer ver y que entendamos. Es decir, cuando una célula aparece por primera vez, esa célula no es la célula definitiva que será cuando adulta. Esta célula sufre un proceso de diferenciación. Es decir, de una célula normal se convierte en una nerviosa, de una normal en una muscular, de una normal en una célula o glóbulo rojo. Esto es lo que se conoce como diferenciación. Entonces, después que una célula se diferenció y es de este tipo, nerviosa, muscular o del tejido sanguíneo, esta célula permanece en este estado hasta que muere. No puede dividirse. Hay otro tipo de células que no se dividen en condiciones normales, pero en condiciones especiales o condiciones de emergencia, estas células sí pueden dividirse. Se ha demostrado que si se crean esas condiciones especiales, se puede hacer que la célula entre en síntesis de ADN y se divida. Un ejemplo de esta situación de células que solo en condiciones especiales se pueden entrar en mitosis son las células hepáticas. Si nosotros sufrimos una lesión en nuestro hígado se puede reparar hasta en un cuarto de su tamaño total y de su estructura total. Entonces, este es otro tipo de célula. Damos como ejemplo al hígado, pero hay otras zonas de nuestro cuerpo que también tienen esta capacidad. Otro de ellos son los linfocitos, que se hacen o se presentan en un mayor número si hay un estímulo que puede ser un antígeno apropiado. Bien, y la tercera grupo de células que sufre ciclos celulares en vivo son células que en condiciones normales tienen un nivel muy alto de actividad mitótica. Estas células incluyen a las células que forman las gónadas o las células que luego se van a convertir por diferenciación en células sexuales. También las células del tejido hematopoyético, de la médula ósea, por ejemplo, y que forman a los glóbulos rojos que aún no se diferencian. Sufren constantemente mitosis porque nosotros, si donamos sangre, podemos reponer esta sangre en muy poco tiempo si tenemos funcionando correctamente el tejido hematopoyético. Hablamos también de que entran en condiciones de división los leucocitos y las principales, las células madre o las llamadas células madre, que son prácticamente el potencial en donde la biología celular está sembrando todas sus esperanzas para poder corregir enfermedades como el cáncer,
los diferentes tipos de cánceres, la generación de nuevas estructuras como las válvulas del corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucho que hablar sobre células madre, aunque no es parte de nuestro curso, a cada rato vamos a estar hablando, las células madre de tipo tal cosa hicieron tal cosa, y lo van a ver. Entonces, vamos a ver una situación. Las células del tercer tipo, las células que en condiciones normales tienen una alta tasa de división celular, son células muy importantes para nuestro cuerpo. Estas pueden estar ubicadas en diferentes tipos de tejidos y siempre para su división responden a señales especiales. Una célula que sufre una división asimétrica es una célula que, como las células madre, puede dividirse en dos células hijas que al final van a tener destinos diferentes. Por ejemplo, una sigue siendo, de la célula madre inicial salen dos células. Una de las células hijas puede seguir siendo célula madre para convertirse en cualquier otra cosa, pero otra sigue el camino de convertirse en una célula muscular o sigue el camino de convertirse en una célula de la piel o sigue el camino de convertirse en una célula que forma parte del hígado. Entonces, a esto se le llama asimétrico, cuando los dos productos, aunque son iguales, van a tener propiedades o destinos diferentes. Asimétrico es desigual. Veamos entonces, si para que la célula entre en división debe de sufrir todos los pasos del ciclo celular, vamos a encontrar que algunas veces este ciclo celular varía desde 30 minutos en un embrión de rana que se divide y cuyas células carecen de fase G1 y G2, hasta varios meses en tejidos de crecimiento lento como los del hígado de los mamíferos. A esta situación se le llama latencia. Veamos lo que decimos sobre latencia. Se califica de latencia al estado de muchas células del cuerpo que se encuentran en una situación que todavía no anticipa una próxima división. Es decir, nosotros podemos tener a las células de nuestra piel viviendo su vida tranquila sin ningún problema. Están latentes, pero si nosotros sufrimos una cortadura con un cuchillo, con una aguja, etcétera, inmediatamente la latencia desaparece y la célula entra en ciclo celular e inicia su ciclo con el periodo G1. Bien, aunque están en latencia, ellas tienen la capacidad de dividirse en el caso que se modifiquen las condiciones existentes. Cuando hablamos de latencia, hay algunas excepciones importantes. Las células que han dejado de dividirse quedan en una etapa que no es ni G1 ni etapa G2, sino que quedan en un momento que antecede al comienzo de la síntesis del ADN. A menudo, si la célula no está en G1 ni en G2 ni en división, se dice que la célula está en un estado de latencia o un estado G0. Para diferenciar a las células que están en fase G1 y pronto pasarán a S, una célula debe recibir una señal que promueva su crecimiento y que haga que salga de la etapa G0 a la G1 y así iniciar el ciclo celular. Estos estudios han determinado que se necesita un regulador del ciclo celular que ya ha comenzado a conocerse por estudios que se han realizado en levaduras, por estudios que se han realizado en algunas bacterias. El término entonces mitosis, que es parte del ciclo celular,
viene de la palabra griega que significa hebra. Todo el mundo decía que era mitad. La palabra griega significa hebra. Este fue acuñado por el biólogo Walter Fleming cuando descubrió esos hilos que formaban los cromosomas en sus primeros momentos y que aparecían misteriosamente en células animales antes de que ocurriera una división en dos. Lo que haremos ahora será describir de manera general la fase M. La fase M incluye la mitosis y la citocinesis, acordémonos de eso. Si la mitosis es un proceso de división nuclear en donde las moléculas que ya están duplicadas del ADN de cada cromosoma son repartidas con una exactitud muy milimétrica en dos nuevos núcleos, la mitosis puede acompañarse de una citocinesis, que es el proceso por el que una célula en división separa su membrana celular en dos. Los citoplasmas entonces son divididos en dos nuevos paquetes celulares. Luego aparecen dos células hijas nuevas que resultan de la mitosis y que la citocinesis ha repartido en cuanto a su contenido genético y su contenido citoplasmático a partir de una célula madre de la que proviene. Acuérdense que la teoría celular decía, una célula solo puede proceder de una célula preexistente. Por lo tanto, la mitosis, y esto es importante, la importancia de la mitosis, no lo subrayé, pero tómenlo en cuenta. Una célula o una mitosis mantiene el número de cromosomas constantes según la especie, pero genera dos células nuevas que necesitan crecer para mantener en homeostasis al organismo. La mitosis puede ocurrir en células haploides. Este es un término nuevo para ustedes. Haploides significa que tienen un conjunto de cromosomas definidos. Diploides significa que tienen dos conjuntos de cromosomas definidos. Es decir, una célula haploide solo tiene un representante de cada cromosoma. Y una célula diploide tiene a dos representantes de cada cromosoma. Dicho de otra manera, una célula haploide no tiene cromosoma hermanos, pero una célula diploide sí tiene cromosomas homólogos o hermanos. Las células mitóticas que son haploides se encuentran en hongos, en algunos tipos de plantas y en algunos animales como las abejas, principalmente las abejas machos que son conocidas como zánganos. Saben ustedes que un zángano siempre va a ser macho, es decir, no tiene cromosoma X y no necesita la hembra ser fecundada por un macho para que aparezcan. Por eso es que los zánganos son haploides, solo tienen un representante. La mitosis es una etapa del ciclo celular en donde la célula se dedica en cuanto al gasto de energía a una sola actividad, que es separar a los cromosomas en dos nuevos núcleos. Como resultado de la mayor parte de esta actividad metabólica de la célula, la energía se gasta en los procesos de la transcripción y la traducción. Acuérdense, transcripción es llevar el mensaje desde el núcleo por el ARN mensajero hasta el citoplasma. Y traducción es que los ribosomas, ese mensaje que trae el ARN mensajero, y lo conviertan en una nueva proteína. Por lo general, nosotros podemos dividir a las etapas de la mitosis en 5.
profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Cada una de estas fases se caracteriza porque ocurren ciertos sucesos. Hay que tener presente que estas etapas solo representan un segmento de ese momento y que el proceso es continuo. O sea, nosotros no podemos decir, bueno, ya ocurrió la profase, pasado mañana vamos a pasar a la telofase. No, el proceso es continuo y es en el orden, tal y como está puesto allí, desde profase hasta telofase. Vamos a ver un gráfico en donde se representa esta situación. Nosotros tenemos una representación gráfica de una profase animal en esta columna. Y tenemos una fotografía verdadera de una profase vegetal. Veamos entonces. Se nos dice que en la profase el material cromosómico comienza a condensarse dentro del núcleo. Se comienzan a formar los centriolos y a partir de allí se proyectan la tubulina que va a formar al uso acromático. Esto es el esquema y esta es la realidad. Esto es el núcleo, muchachos. Esto es rojo y lo azul, cromosomas que todavía no están bien definidos. Todo esto es citoplasma. Luego se dice que en la prometafase, ya formado el uso acromático, ha desaparecido el núcleo. Y los cromosomas comienzan a buscar cómo distribuirse de una manera uniforme en un solo plano, que se llama metafase. Aquí ya los cromosomas están en un solo plano. Si ustedes ven esos segmentos azules y morados, están en un solo plano. Apenas se distinguen las fibras de luz. Luego inicia el proceso de separación, que es llamado anafase. Los cromosomas adoptan una forma de V o de V de vaca, pero ya no están en el plano medio, sino que ya están migrando hacia el polo celular. Fíjense, el plano medio libre, los cromosomas caminando hacia un extremo de cada polo. Y la telofase se caracteriza porque nosotros identificamos los cromosomas ya en el plano del polo opuesto de la célula. Fíjense la coloración azul acá y acá. No importa, porque no sabemos en qué momento de la telofase estamos observando, no importa si todavía no ha ocurrido la citocinesis o la cariocinesis. Lo que importa es la posición que ocupan los cromosomas en cada uno de los polos celulares. La explicación está dada en palabras en esta definición que ustedes la pueden ver en cualquier momento. Entonces, el proceso es continuo desde que inicia hasta que termina. En el caso de la mitosis, cuando veamos meiosis, vamos a ver que este proceso se interrumpe en un determinado momento por muchos años en el caso de la especie humana y que esto provoca la etapa de la adolescencia. Pues entonces, al final de ocurrida la telofase, se comienza a dar dos situaciones muy especiales. Una, aparece de nuevo el núcleo, pero ahora son dos núcleos, uno en cada célula hija. Si la célula es vegetal, además de aparecer el núcleo, no va a ocurrir la citocinesis, sino lo que va a aparecer es donde estaban los cromosomas en metafase, aparece una placa que se llama fragmoplasto. Pero si la célula es animal, se comienza a estrechar haciéndose una cintura que cada vez se va haciendo más pequeña hasta que la membrana celular se corta y se fusiona para formar dos nuevas membranas celulares distribuidas
en una célula hija y en la otra célula hija. Fíjense algo interesante, no siempre las células que acaban de sufrir mitosis quedan a la par una de la otra. A veces quedan con nuevas células que están entre medio de ellas, para que no lleven la idea de que todas las dos células hijas siempre están juntas. No, esto no siempre ocurre. A veces sí, pero la mayoría de las veces no. Entonces, cuando es una célula vegetal y se forma la placa celular, ya la mitosis ha terminado porque ha terminado la citocinesis. En nuestra próxima clase nosotros vamos a ver quiénes gobiernan al proceso del inicio del ciclo celular. Vamos a ver qué señales bioquímicas deben de darse para que esto ocurra. Y si no hay preguntas, muchachos, pues damos la clase por terminada. Yo tengo uno, doctor. Arriba, dígala. Es con respecto a ¿cómo se llama? Los laboratorios. Ajá. ¿Cuántos laboratorios se van a hacer en este segundo parcial? Van a ser 3. 3 laboratorios, cada uno con valor de 40, se suman y al promedio es la nota de laboratorio que se va a sumar al parcial. Okay. Solamente era eso para tenerlo en mente. Sí, sí. Es que como ustedes tienen laboratorios cada 15 días, no podemos pasar de 5 porque necesitaríamos más semanas. Y lo que nos dañó para que fueran 3 y 3 fue la semana de vacaciones que nos dieron, que nos cortó porque eran cada 15 días y si lo hacían unos, no lo hacían los otros. Ya, esa fue la situación. Entonces, muchachos, gracias por escuchar la conferencia y nos vemos en el laboratorio, los que tienen laboratorio conmigo el día jueves. Miren, les voy a subir un trabajo posiblemente el mismo día jueves para que lo busquen en Moodle y comiencen a acumular con tiempo. Les voy a dar suficiente tiempo para que todos puedan cumplir para el segundo parcial. Ok, entonces nos vemos en la próxima.